Me quedé mirando los planos extendidos sobre el escritorio de mi oficina privada. A mis 44 años, había forjado tecnologías vértice desde los cimientos, convirtiéndola en un imperio de miles de millones de euros que muy pocos sabían que yo controlaba. La mayoría de la gente solo veía mi actitud modesta y mi vestuario discreto, una elección calculada para mantener la atención lejos de mi verdadera riqueza y poder. Hace 10 años, conocí a Verónica Paulson en una gala benéfica en Madrid. Era impactante, una modelo de cabello cobrizo con una ambición que le brillaba en los ojos. Nuestro noviazgo fue rápido y apasionado. Fui cauteloso a la hora de revelar mi cartera financiera completa, ya me habían quemado las cazafortunas antes. Mantenía la apariencia de ser un consultor autónomo moderadamente exitoso, mientras mis activos reales estaban ocultos tras un laberinto de sociedades pantalla y fideicomisos privados. Señorita Paulson, su cita de las 2 ya está. La voz de mi asistente, Belén, llegó por el interfono. «Que pase, Belén». Entró Nacho Pardo, mi amigo más antiguo y la única persona que conocía la magnitud real de mi patrimonio. Habíamos crecido en el mismo barrio obrero de Vallecas, ambos luchando por salir adelante a base de pura determinación. ¿Sigues viviendo como un currante de clase media teniendo la cuenta a rebosar de millones?, preguntó Nacho, dejándose caer en el sillón de cuero frente a mí. Esbocé una pequeña sonrisa. Verónica todavía cree que gano unos 75.000 euros al año. Últimamente me ha estado presionando para que muestre más ambición. Mientras tanto, ella está trepando por la escalera corporativa en Dinámica Cúspide como si le fuera la vida en ello, observó Nacho, aceptando el café solo que Rafael le ofrecía. Aspira a ese puesto de vicepresidenta. La ceremonia es el mes que viene. Mi voz no mostró emoción alguna. Y yo iré como el marido abnegado que la avergüenza por no llevar el reloj adecuado o por no saber qué cubierto usar primero. El tono de Nacho era amargo, nunca le había caído bien Verónica. Me recliné en mi silla. Ella no sabe que yo financié la ronda de inversión que salvó a Dinámica Cúspide hace 5 años, ni que he estado adquiriendo acciones de la empresa silenciosamente durante los últimos 3 años. ¿Por qué jugar a esto, Rafael? ¿Qué sentido tiene? Mis ojos se endurecieron. Ya sabes lo que pasó con Diana. Necesitaba estar seguro esta vez. Diana, mi novia de la universidad, me dejó en el momento en que mi primer negocio fracasó, solo para intentar volver arrastrándose cuando mi segunda empresa triunfó. Aquella experiencia me dejó cicatrices. ¿Y estás seguro de Verónica? Mi teléfono vibró en ese instante. Era una notificación del sistema de seguridad que había instalado en nuestra casa de La Moraleja. Movimiento detectado en el dormitorio principal a las 14:17. Un miércoles, cuando Verónica debería estar en la oficina. Estamos a punto de averiguarlo, dije en voz baja. Verónica Paulson se miró al espejo por tercera vez. Su traje de Armani azul marino proyectaba exactamente la imagen que deseaba. Poderosa, impecable, imparable. A sus 37 años, estaba a punto de convertirse en la vicepresidenta más joven de la historia de Dinámica Cúspide. Si tan solo su marido estuviera a su altura. Rafael era cómodo, previsible y carecía por completo del instinto asesino que ella ansiaba. Nunca sería el hombre influyente con el que esperaba casarse, pero era amable, estable y, convenientemente, no cuestionaba sus noches de trabajo hasta tarde. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Adrián Castro, su superior directo y el hombre con el que compartía cama desde hacía 8 meses. En mi casa en 30 minutos. Necesitamos discutir tu ascenso antes de la decisión final. Verónica sonrió. Se había ganado ese ascenso tanto en la sala de juntas como en el dormitorio. Adrián puso sus ojos en ella desde el momento en que entró en la empresa. Cuando sugirió por primera vez discutir su trayectoria profesional durante una cena, ella supo exactamente a dónde conduciría aquello. Respondió. En camino.
¿Llevo la propuesta para la cuenta Thompson? Solo a ti misma, y quizá esa lencería roja. El corazón de Verónica se aceleró. El romance había sido embriagador. Adrián era todo lo que Rafael no era. Poderoso, conectado, excitante. El riesgo solo añadía emoción. Salió temprano del trabajo, le dijo a su secretaria que tenía migraña y se cambió en su club privado de camino a la cita con Dominique. Mientras se ponía la lencería roja que Adrián le había comprado, nunca notó la alerta silenciosa enviada al teléfono de su marido. Rafael observó las imágenes de seguridad por tercera vez, con el rostro impasible mientras veía a su esposa entrar en su dormitorio, ponerse una lencería que él nunca había visto y volver a salir. La marca de tiempo mostraba que llevaba fuera del trabajo más de 2 horas mientras afirmaba estar en reuniones. Cielo santo, Rafa, Nacho estaba detrás de él, mirando el monitor. Lo siento. No lo sientas, la voz de Rafael carecía de emoción. Llevo meses sospechándolo, ahora tengo la confirmación. ¿Qué vas a hacer? Rafael apagó el monitor. ¿A quién tenemos en Pinnacle? A Harold Whitney en finanzas. Lleva años en tu nómina. Y está Pamela Strickland en recursos humanos. Diles que tiren del hilo hasta que no quede nada por descubrir. Quiero saber con quién se acuesta, desde cuándo y qué espera ganar con ello. Los dedos de Rafael tamborilearon metódicamente sobre su escritorio. Y contacta con Gina Torres. Necesito hacer algunos cambios en mis activos. Gina Torres había sido la abogada de Rafael durante 15 años, orquestando sus complejos acuerdos comerciales con una eficiencia despiadada. En pocas horas, Rafael tuvo un nombre. Adrián Castro, vicepresidente ejecutivo en Dinámica Cúspide. Casado, con 2 hijos y famoso por acostarse con mujeres ambiciosas de la empresa. Según Pamela, se había visto a Verónica entrar en su oficina fuera del horario laboral y salir desarreglada mucho más tarde. Recibos de hotel, informes de gastos con solapamientos sospechosos y mensajes de texto recuperados por el contacto de IT Harold pintaban un cuadro claro. Nacho estudió a su amigo con cuidado. Te lo estás tomando demasiado bien. ¿Esperabas que rabiara? ¿Que rompiera cosas? Preguntó Rafael con una calma inquietante. Ese no soy yo. No, asintió Nacho. Tú eres el tipo que espera y planea hasta que sus enemigos ni siquiera ven venir el cuchillo. Sonó el teléfono de Rafael. Era Verónica. Hola, cariño, ¿cómo va tu día? Respondió él con voz perfectamente normal. Agotador. Estas presentaciones para la junta me están matando, la mentira le salió con facilidad. Llegaré tarde a casa otra vez. No me esperes despierto. Claro. Buena suerte con todo. Rafael colgó sin cambiar el gesto. ¿Cuál es tu siguiente movimiento? Preguntó Nacho. Rafael abrió una hoja de cálculo que mostraba sus participaciones en Dinámica Cúspide, actualmente en un 28%. He estado comprando a través de sociedades pantalla durante años. El actual CEO, Martín Reverté, quiere jubilarse. Posee el 23% de las acciones y las ha estado ofreciendo discretamente. ¿Vas a comprar la empresa? Nacho parecía atónito. Voy a ser el dueño de la empresa, Nacho. Y ni Verónica ni su amante lo sabrán hasta que sea demasiado tarde. Adrián Castro recorrió con los dedos la espalda desnuda de Verónica mientras ella yacía a su lado en la cama del hotel. La junta se reúne mañana para finalizar la selección del vicepresidente, susurró él. He presionado mucho por ti. Verónica se giró hacia él. Peterson se inclinaba por Lawrence por su experiencia, pero le convencí de que tú eres el futuro de Pinnacle. La mano de Adrián bajó más. Lo vas a conseguir, nena. Verónica sonrió. ¿Y qué pasará después de que consiga el ascenso? No podemos seguir a escondidas para siempre. La expresión de Adrián se enfrió un poco.
paso a paso. Mi divorcio sería complicado. No hablo de tu divorcio, respondió Verónica con cuidado. Hablo de trabajar juntos abiertamente como colegas. A menos que te preocupe que la gente piense que me acosté con alguien para llegar a la cima. Adrián soltó una carcajada. ¿No es exactamente lo que hiciste? Las palabras escocieron, pero Verónica forzó una risa. Ambos sabemos que soy la candidata más cualificada. El dormitorio solo me dio la oportunidad de demostrarlo. Lo que te ayude a dormir por las noches, murmuró Dominique, consultando ya su teléfono. Hablando de dormir, deberías irte. Mi mujer empieza a sospechar. De camino a casa, la euforia de Verónica por el ascenso luchaba con el mal sabor de boca que le habían dejado las palabras de Dominique. Pero no importaba. Una vez fuera vicepresidenta, su dinámica de poder cambiaría. Rafael la estaba esperando cuando llegó, a pesar de que ella le había dicho que no lo hiciera. ¿Cómo ha ido el trabajo?, preguntó él amablemente. Agotador. Estamos ultimando las elecciones de VP, se quitó los tacones. ¿Alguna buena noticia? Sus ojos seguían sus movimientos. Nada oficial todavía, Verónica le dio un rápido beso en la mejilla. Me voy a duchar y a dormir. He hecho la cena. Está en la nevera si tienes hambre. El destello de culpa que sintió Verónica fue rápidamente suprimido. Rafael era un buen hombre, simplemente no era el hombre que ella necesitaba para alcanzar las alturas que deseaba. Durante las siguientes 4 semanas, Rafael ejecutó su plan con precisión quirúrgica. A través de una red de sociedades pantalla, negoció silenciosamente con Martín Reverté su participación del 23% en Dinámica Cúspide. Está listo para firmar, informó Gina Torres, deslizando los documentos sobre el escritorio de Rafael. Pero quiere conocer al comprador primero. Organízalo. Reservado en el Club Financiero Génova, instruyó Rafael. Y asegúrate de que el acuerdo de confidencialidad sea blindado. Nadie sabrá esto hasta que yo esté listo. La reunión con Reverté fue fluida. El veterano CEO quedó impresionado con la visión de Rafael. No eres en absoluto lo que esperaba, comentó Reverté mientras compartían un coñac tras firmar los papeles. La mayoría de los buitres tecnológicos quieren desmantelar empresas como la mía. No soy como la mayoría de los buitres, respondió Rafael. Veo el potencial de Pinnacle. Solo necesita una nueva gestión. Con las acciones de Reverté aseguradas, Rafael controlaba ahora el 51% de la compañía, un hecho que solo conocían él, Gina, Nacho y Harold Whitney. ¿Cuál es tu calendario?, preguntó Nacho mientras revisaban los documentos finales de adquisición. La ceremonia de Verónica es en 2 semanas. Martín anunciará su jubilación el día anterior, y yo seré presentado como el nuevo dueño inmediatamente después. Ella no tiene idea de que su marido está a punto de convertirse en su jefe. Nacho sacudió la cabeza. Es casi poético. No busco poesía, la voz de Rafael se había vuelto afilada como una cuchilla en las últimas semanas. Busco justicia. Rafael levantó la vista de los documentos. ¿Conseguiste lo que te pedí sobre Adrián Castro? Nacho deslizó una memoria USB sobre la mesa. Ahí tienes todo lo necesario para destruirlo. Registros financieros, pruebas de sus aventuras con otras 3 mujeres en la empresa además de Verónica, y sus tratos bajo cuerda con la competencia. Perfecto. Rafael se guardó la memoria en el bolsillo. Y el anuncio de la vicepresidencia. El comité votó ayer. Tu mujer lo consiguió. Se hará público en la ceremonia. La sonrisa de Rafael no llegó a sus ojos. Entonces todo está procediendo exactamente según lo planeado. La noche antes de su ceremonia, Verónica no podía dormir. Después de años de sacrificio y maniobras estratégicas, mañana se convertiría oficialmente en vicepresidenta de operaciones en Dinámica Cúspide.
Estuvo tentada de escribir a Dominique, pero dudó. Las cosas habían estado tensas entre ellos. Una vez que la emoción inicial de su aventura se desvaneció, empezó a ver sus rasgos menos atractivos. Su egoísmo, su crueldad casual, el modo en que la trataba como una posesión. Pero él cumplió su promesa. Había conseguido el ascenso. Rafael la había sorprendido mostrando un interés genuino en su logro, incluso comprándole un vestido de diseñador para la ceremonia. El pensamiento de Rafael le produjo una punzada de culpa. Había estado inusualmente atento últimamente, llevándole el café por la mañana, preguntando por su día. Por un momento, Verónica se preguntó si lo había juzgado mal. Entonces su teléfono vibró con un mensaje de Dominique. El CEO acaba de convocar una reunión de emergencia. Gran anuncio mañana antes de la ceremonia. Algo está pasando. El corazón de Verónica se aceleró. ¿Qué podía ser tan importante como para eclipsar su ascenso? ¿Sabes qué es?, respondió ella. No, pero sea lo que sea, es gordo. Martín parecía nervioso. Dormir era ya imposible. Verónica se quedó mirando el techo, con la ansiedad revolviéndose en su estómago. En el dormitorio al final del pasillo, Rafael estaba despierto en su escritorio, terminando los preparativos. En su pantalla, los correos de Harold Whitney confirmaban que todo estaba listo. El anuncio de la jubilación de Martín sería a las 9 de la mañana, seguido de la presentación del nuevo dueño en la ceremonia de las 11 de la mañana. Que se suponía sería el triunfo de Verónica. Rafael cerró su portátil con una pequeña y fría sonrisa. 10 años de matrimonio, 8 meses de traición, y mañana todo daría sus frutos. La mañana de la ceremonia amaneció despejada. Rafael ya se había ido cuando Verónica despertó. Había una nota en su almohada diciendo que se verían en Pinnacle para el evento. El teléfono de ella estaba inundado de mensajes. Felicitaciones por su ascenso y confusión por el misterioso anuncio de la empresa. Adrián escribió de nuevo. Martín acaba de decir al equipo ejecutivo que se jubila. Efectivo inmediatamente. El nuevo dueño toma el mando hoy. A Verónica se le hundió el estómago. Un cambio de liderazgo podía poner en peligro todo lo que había trabajado. Los nuevos CEOs solían traer a sus propios equipos. Llamó a Dominique, quien respondió en voz baja. No puedo hablar mucho. La reunión va a empezar. ¿Quién es el nuevo dueño? ¿Qué significa esto para mi ascenso? Nadie sabe quién ha comprado la empresa. Algún inversor silencioso que ha estado acumulando acciones. Sobre tu ascenso. Hizo una pausa. Sigue en pie, pero hay rumores de una reestructuración. Dominique, he trabajado demasiado para esto. Me lo prometiste. Te prometí un ascenso, no seguridad laboral. Mira, me tengo que ir. Hablamos en la ceremonia. Colgó. Verónica se vistió metódicamente con su nuevo vestido color burdeos. Necesitaba aliados. Trató de llamar a Rafael, pero saltó el buzón de voz. Te veo allí, dijo tras el tono. ¿Hay algún tipo de sacudida en Pinnacle? El CEO se jubila. Dudó y añadió. Puede que necesite tu apoyo hoy. Rafael estaba en la antigua oficina de Martín Reverté, revisando el horario del día con Harold Whitney y Pamela Strickland. Todos los ejecutivos han sido notificados de la jubilación de Martín, informó Harold. Las especulaciones sobre el nuevo dueño están desatadas. Perfecto, asintió Rafael. ¿Y la ceremonia de VP? Sigue programada para las 11 en el centro de conferencias, confirmó Pamela. Aunque la gente está más interesada en conocer al nuevo dueño que en celebrar los ascensos. Rafael consultó su reloj. ¿Qué hay de Adrián Castro? Ha estado llamando a toda su red intentando obtener información, dijo Harold. Está nervioso. Debería estarlo.
Rafael se levantó y se ajustó su traje de Tom Ford hecho a medida. Nada que ver con la ropa de confección que Verónica solía verle. ¿Está todo preparado para su despido? Toda la evidencia de su mala conducta ha sido recopilada. El departamento legal ha confirmado que tenemos motivos para el despido inmediato sin indemnización, asintió Pamela. Bien. Mantenedlo hasta después de la ceremonia. Quiero que todos sean testigos de lo que les ocurre a quienes abusan de su posición. Rafael se enderezó los gemelos de diamante, otro detalle que su esposa nunca había visto. Casi es la hora. Procedamos. Verónica llegó a las oficinas de Pinnacle para encontrar el edificio bullendo de rumores. Colegas a los que normalmente apenas saludaba la paraban para pedir información, asumiendo que, como futura vicepresidenta, debía de saber algo. Sé lo mismo que vosotros, les decía con calma, manteniendo la compostura a pesar de su agitación interna. Vio a Adrián al otro lado del vestíbulo, rodeado de otros ejecutivos. Él levantó la vista y le hizo un leve gesto de negación con la cabeza. Sin noticias. Mientras se dirigía al centro de conferencias, Pamela Strickland la interceptó. Señora Paulson, felicidades por su ascenso. Gracias, Pamela. Verónica siempre había encontrado a la directora de recursos humanos fríamente eficiente y un poco intimidante. Quería informarle de que la disposición de los asientos ha cambiado. Estará en la mesa principal, como corresponde a su nuevo cargo. Con los ejecutivos y el nuevo dueño. La sonrisa de Pamela no llegó a sus ojos. Es todo un honor. Antes de que Verónica pudiera preguntar más, Pamela se excusó. Verónica miró su teléfono, seguía sin noticias de Rafael. El centro de conferencias estaba lleno. El aire estaba cargado de expectación. Adrián llegó finalmente a su lado. ¿Alguna novedad?, susurró ella. Nada. Él parecía tenso. Pero quienquiera que sea, lleva planeando esto mucho tiempo. Martín admitió que lleva semanas negociando la venta. Y tú no tenías ni idea. Pensaba que sabías todo lo que pasaba en esta empresa. Adrián apretó la mandíbula. Aparentemente no. Mira, déjame hablar a mí cuando llegue el nuevo dueño. Yo ya he navegado cambios de régimen antes. Soy perfectamente capaz de. Solo sígueme la corriente, la cortó él. No es el momento de que intentes demostrar nada. Antes de que pudiera responder, las luces se atenuaron y Martín Reverté subió al estrado. La sala quedó en silencio. Buenos días, familia de Pinnacle, comenzó Martín. Como muchos habréis oído, hoy marca una transición significativa para nuestra empresa. Tras 30 años al timón, anuncio mi jubilación. Un murmullo recorrió la audiencia. Dinámica Cúspide ha sido adquirida por Quantum Holdings, una firma de inversión privada con los recursos para llevar a esta empresa a alturas que yo solo soñé. Me gustaría presentaros al fundador y CEO de Quantum Holdings y nuevo dueño de Dinámica Cúspide. Martín señaló hacia la entrada lateral del escenario. A Verónica se le cortó la respiración cuando una figura familiar caminó con paso firme hacia el estrado. Rafael Ruiz, vestido con un traje impecable que ella nunca había visto, estrechó la mano de Martín y se acercó al micrófono. Su postura, su forma de caminar, incluso su expresión. Todo se había transformado del marido modesto que ella creía conocer. Gracias, Martín, la voz de Rafael resonó sin esfuerzo por la sala atónita. Sus ojos encontraron a Verónica entre el público, cuyo rostro era una máscara de puro shock. A su lado, Adrián se había quedado pálido. Para los que no me conocen, mi nombre es Rafael Ruiz. Fundé Tecnologías Vértice hace 15 años y desde entonces he expandido mi cartera a través de Quantum Holdings. Hoy, me enorgullece añadir a Dinámica Cúspide a esa familia. Los susurros estallaron. Verónica sintió que la sangre se le retiraba del rostro al comprender las implicaciones.
Su marido, su supuestamente modesto y poco ambicioso marido, era el dueño de su empresa. Creo en el potencial de Pinnacle, decía Rafael. Pero alcanzar ese potencial requerirá cambios, empezando por un liderazgo que encarne la integridad, la lealtad y la verdadera ambición, no el tipo de ambición que trepa sobre los demás o utiliza las relaciones personales para avanzar. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose momentáneamente en Adrián antes de volver a Verónica. El mensaje era inconfundible. Adrián se inclinó, susurrando con urgencia. Nunca me dijiste que tu marido era Rafael Ruiz. ¿Tienes idea de quién es ese hombre? Verónica solo pudo sacudir la cabeza, aturdida, mientras su mundo se derrumbaba. El hombre al que había despreciado, al que había traicionado y mentido durante meses, se revelaba ahora como un titán de los negocios y, además, su jefe. La ceremonia continuó como un sueño borroso para Verónica. Rafael anunció varios cambios organizativos, confirmando algunos ascensos, incluido el de ella, pero sugiriendo que vendrían más cambios. En ningún momento reconoció su relación en público, pero la tensión era palpable. Los colegas que sabían que ella estaba casada con un tal Rafael estaban atando cabos. Al terminar los anuncios, Rafael invitó al equipo ejecutivo y a los recién ascendidos a un almuerzo privado. Mientras la gente se movía hacia el comedor, Verónica se quedó paralizada. Adrián la agarró del brazo. Tenemos que hablar ahora mismo. La arrastró a una oficina vacía cercana y cerró la puerta. ¿Pero qué narices, Verónica? Su rostro estaba desencajado por el pánico. Tu marido es Rafael Ruiz, el multimillonario tecnológico. No tenía ni idea, dijo Verónica débilmente. Me dijo que era consultor. Vivimos en una casa normal, conducimos coches normales. Él nunca. ¿Entiendes lo que esto significa? La interrumpió Dominique. Es el dueño. Es nuestro jefe. ¿Y si sabe lo nuestro? No lo sabe, dijo Verónica rápidamente, aunque un nudo de pavor se formaba en su estómago. Las palabras de Rafael sobre la lealtad de repente parecían dardos directos. Más vale que esté segura. Adrián caminaba de un lado a otro. Porque si lo sabe, estamos acabados. Rafael no es así, intentó convencerse a sí misma. Es razonable. Incluso si sospechara algo, no lo haría. Verónica, Adrián la agarró por los hombros. Los hombres como Rafael Ruiz no llegan a donde están siendo razonables cuando se les traiciona. Y no viven vidas modestas a menos que estén escondiendo algo o poniendo a prueba a la gente. Un golpe en la puerta los hizo saltar. Pamela Strickland entró sin esperar respuesta. El señor Ruiz solicita su presencia en el almuerzo. Señora Paulson, dijo, enfatizando su apellido de casada. Y señor Castro, los miembros de la Junta también preguntan por usted. Iremos enseguida, dijo Dominique, ajustándose la corbata. Por separado, creo que sería lo mejor, ¿no les parece? Los ojos de Pamela eran puro hielo. La implicación era clara. Verónica se sintió enferma mientras seguía a Pamela al comedor, con Adrián unos pasos por detrás. Rafael observó a su esposa entrar en la sala, notando su palidez y la distancia cuidadosa que Adrián mantenía. Harold Whitney se acercó a él. Todo está listo. La Junta tiene la documentación sobre la conducta de Castro. Apoyarán el despido. Bien, asintió Rafael. ¿Y el ascenso de mi mujer sigue siendo oficial como pedí? Harold parecía inseguro. ¿Está seguro de que es prudente, dado lo que sabemos? Oh, cuento con ello, Rafael sonrió levemente. Verónica siempre ha querido poder y reconocimiento. Veamos cómo lo gestiona cuando viene con un coste. Al otro lado de la sala, Verónica aceptaba felicitaciones con una sonrisa forzada, mientras sus ojos buscaban repetidamente a Rafael. Él le dirigió un leve asentimiento cuando sus miradas se cruzaron y luego centró su atención en otros ejecutivos.
El almuerzo transcurrió con una formalidad asfixiante. Rafael se movía con soltura, mostrando un conocimiento profundo de las operaciones de Pinnacle que dejó pasmados a los presentes. Finalmente, se acercó a Verónica. «Felicidades por su ascenso, vicepresidenta Paulson», dijo con voz lo suficientemente alta para que los colegas cercanos oyeran. Su dedicación a Pinnacle ha sido ciertamente exhaustiva. «Rafael, tenemos que hablar», susurró ella con urgencia. «Esto es. No tenía idea de que tú». «En efecto, tenemos que hablar», asintió él con amabilidad, «de muchas cosas. Pero ahora no es el momento. Tenemos audiencia». Miró significativamente a su alrededor. «Por favor, Rafael», la voz de ella bajó aún más. «¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo?» Por un breve instante, la máscara cayó y Verónica vio algo frío e implacable en los ojos de su marido. ¿Qué estoy haciendo?», repitió suavemente. «Estoy mostrándote quién soy realmente, Verónica. Tal como tú me has mostrado quién eres tú». Antes de que ella pudiera responder, él se giró para dirigirse a la sala. «Si me prestan atención un momento, tengo un último anuncio». La sala enmudeció. Rafael señaló a Harold y Pamela para que se unieran a él. «Dinámica Cúspide siempre se ha enorgullecido de su integridad y conducta ética», comenzó Rafael. «Desgraciadamente, he descubierto que esos estándares no siempre han sido respetados por todos los miembros del equipo directivo». Adrián Castro se quedó completamente inmóvil. «Señor Castro», Rafael se giró hacia él directamente. «A partir de este momento, su empleo en Dinámica Cúspide queda rescindido». Un estallido de susurros llenó el comedor. «¿Bajo qué cargos?», exigió Dominique, con el rostro rojo de ira. «Acoso sexual, uso indebido de recursos de la empresa y violación de las políticas de ética», enumeró Rafael con calma. «La señorita Strickland tiene la documentación completa, revisada por el equipo legal y la Junta. Será escoltado para recoger sus cosas inmediatamente». Adrián buscó aliados con la mirada, pero no encontró ninguno. Finalmente, señaló a Verónica. «Esto es por ella, ¿verdad? Por su mujer. Pregúntele dónde estaba todas esas noches que decía estar trabajando». «Pregúnteselo usted, señor Castro», la voz de Rafael cortó el aire como una cuchilla de afeitar. «Yo sé exactamente dónde ha estado mi mujer y con quién. Eso es un asunto personal entre nosotros. Su despido se basa únicamente en su patrón de conducta inapropiada con múltiples empleadas. A menos que prefiera que entre en detalles públicamente». La boca de Adrián se cerró de golpe. 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta. «Dinámica Cúspide entra en una nueva era», concluyó Rafael mientras Adrián era escoltado fuera, con su carrera y reputación hechas añicos en minutos. «Una era donde se premia el mérito, la integridad y la lealtad. Espero trabajar con quienes compartan esa visión». Sus ojos buscaron los de Verónica. El mensaje era inconfundible. Ella era la siguiente. Verónica pasó el resto del día en un estado de terror suspendido. Rafael desapareció en reuniones. Ella se encerró en su oficina, ignorando los mensajes constantes de Dominique. «Tu marido me ha tendido una trampa. Esto es por lo nuestro y lo sabes. ¿Vas a dejar que me destruya?». Ella los ignoraba todo, su mente solo ataba cabos. Rafael lo sabía. ¿Desde cuándo? El sistema de seguridad. ¿La había estado monitorizando? Las piezas encajaban de forma horrorosa. Sus viajes de negocios tan convenientes, su interés repentino en sus eventos de trabajo. Estaba reuniendo pruebas, tendiendo una trampa, y ella había caído de lleno. A las 18, sonó el teléfono de su oficina. «A mi despacho». «Ahora», dijo la voz de Rafael.
Verónica subió a la planta ejecutiva sintiéndose como una condenada al patíbulo. La nueva oficina de Rafael tenía ventanales de suelo a techo con vistas a todo Madrid. Él estaba sentado tras un escritorio macizo revisando documentos. «Cierra la puerta», dijo sin levantar la vista. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», preguntó ella finalmente. «¿Sobre el romance?». 8 meses y 3 días desde que empezó. La precisión de la respuesta la dejó helada. ¿Y todo esto? Comprar la empresa, la ceremonia de hoy. ¿Todo ha sido para humillarme? No todo gira en torno a ti, Verónica. La voz de Rafael era plana. Dinámica Cúspide es una buena inversión. El momento fue conveniente. Rafael, por favor, ella dio un paso adelante. Sé que cometí un error terrible. Puedo explicarlo. Quédate atrás, me avergüenzas. La cortó Rafael, alzando la voz de repente, sobresaltándola. Verónica se quedó helada. Era el recuerdo de hace 6 meses, en una entrega de premios del sector. Rafael había intentado acercarse a ella cuando su equipo ganó y ella lo había empujado hacia atrás, siseándole esas mismas palabras. «Damas y caballeros, conozcan al nuevo dueño de su empresa», dijo Rafael, señalándose a sí mismo mientras se levantaba. Ese momento. El momento exacto hoy en el que te diste cuenta de quién era yo. Cuando comprendiste que el marido al que habías estado engañando, despreciando por poco ambicioso y avergonzándote de él, era en realidad el hombre al que desesperadamente intentabas impresionar. Eso ha valido cada céntimo que pagué por esta empresa. Verónica sintió que las lágrimas asomaban. Rafael, lo siento. No sabía que era rico, terminó él. ¿Y eso qué diferencia marca? Si hubiera sido el simple consultor que tú creías, ¿habría sido aceptable tu traición? No, por supuesto que no. Entonces, ¿qué querías decir? ¿Que no habrías engañado si hubieras sabido que tenía dinero? ¿Que tus votos solo valían hasta que apareciera alguien más poderoso? Su calma era más aterradora que cualquier grito. Rafael, podemos arreglarlo. Iremos a terapia. Haré lo que haga falta. No hay nada que arreglar, dijo él simplemente. Nuestro matrimonio ha terminado. Lo hizo en el momento en que decidiste acostarte con Adrián Castro. Lo de hoy solo ha sido el anuncio formal. ¿Qué quieres decir? El pánico subió por la garganta de Verónica. ¿Me vas a despedir a mí también? Rafael sonrió con frialdad. Despedirte, no. Te has ganado tu ascenso, Verónica. Por tu trabajo y talento, diga lo que diga Dominique. El alivio la inundó, seguido de sospecha. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora consigues exactamente lo que querías. Poder, prestigio y responsabilidad. A partir de mañana informarás directamente al comité ejecutivo, que presido yo, sobre nuestro matrimonio. Los papeles del divorcio llegarán a tu oficina mañana. Se aplicará el acuerdo prenupcial que firmaste. Tú te quedas con tus activos, yo con los míos. He organizado que te quedes en el Four Seasons hasta que encuentres casa. Tu acceso a nuestra vivienda ha sido revocado. Rafael, por favor. Suplicó ella, perdiendo la compostura. 10 años juntos. ¿No significan nada? Lo significaban todo para mí, respondió él en voz baja. Hasta que descubrí que no significaban nada para ti. Eso no es verdad. Cometí un error. Un error es olvidar un aniversario. Lo que tú hiciste fue una elección tomada repetidamente durante meses mientras me mirabas a los ojos y me mentías cada día. Rafael pulsó el interfono. Señorita Strickland, por favor escolte a la señora Paulson fuera y asegúrese de actualizar sus credenciales de acceso. Pamela apareció al instante. Por aquí, señora Paulson, dijo con desapego profesional. Rafael,
por favor, no hagas esto. Lloraba Verónica. Ya está hecho. Adiós, Verónica. Al salir, Verónica miró atrás y vio a Rafael ya al teléfono, siguiendo con sus negocios como si ella nunca hubiera existido. Lleva 3 horas en su despacho con las persianas bajadas, informó Harold a Rafael una semana después. Los papeles del divorcio se entregaron esta mañana. Rafael asintió, revisando proyecciones en su tablet. ¿Y su trabajo? Impecable, admitió Harold. Se podrá decir lo que sea de Verónica, pero es buena en lo suyo. Ya ha reestructurado el equipo de operaciones y ha detectado 3 ineficiencias que se nos pasaron en la auditoría. No me sorprende, dijo Rafael. No me casé con ella por su cara bonita. Nacho, que había sido nombrado miembro de la junta, se inclinó hacia adelante. ¿De verdad vas a mantenerla después de todo? Separo los sentimientos personales de las decisiones de negocio, respondió Rafael. A diferencia de otras personas. El interfono zumbó. Señor Ruiz, Adrián Castro está en el vestíbulo exigiendo verle. La seguridad está allí. Rafael intercambió una mirada con Nacho. Que suba escoltado. Minutos después, un Adrián Castro desaliñado entró en el despacho. Me has arruinado, escupió Dominique. Ninguna empresa me tocará con el historial de despido que has creado. Sus elecciones le arruinaron, señor Castro. Yo solo las documenté. Esto es una venganza personal por Verónica y ambos lo sabemos, gruñó Dominique. ¿Te hace sentir poderoso destruir mi carrera porque tu mujer me prefería a mí en su cama? Los guardias de seguridad se tensaron, pero Rafael les indicó que esperaran. Señor Castro, si esto fuera una venganza personal, usted estaría en una condición mucho peor que el simple desempleo. La voz de Rafael era casi conversacional. Las otras 3 mujeres a las que coaccionó para tener relaciones sexuales prometiéndoles ascensos podrían no estar de acuerdo con su versión. Adrián palideció. Eso es mentira. Pamela tiene declaraciones firmadas de las 3, continuó Rafael, que he decidido no hacer públicas por respeto a su privacidad. Una cortesía que puedo revocar en cualquier momento. ¿Qué quieres de mí? El tono de Adrián se desinfló. Nada. Usted es irrelevante. Aunque le sugiero que acepte el puesto en nuestra filial de Vigo que Recursos Humanos le ofreció ayer. Es la única oferta que probablemente reciba en este sector. ¿Galicia? ¿Esperas que me mude allí? No espero nada de usted. Simplemente le doy una oportunidad para evitar la bancarrota. Es negocio, no es personal. Eres un bastardo despiadado, susurró Dominique. Rafael sonrió levemente. Gracias por el cumplido. Ahora, a menos que tenga asuntos de negocios, mi equipo le acompañará a la salida. Tras la salida de Dominique, Nacho sacudió la cabeza. Vigo. Eso es frío, Rafa. Literal y figuradamente. Tienes suerte de que solo sea eso, dijo Rafael, volviendo a su trabajo. Verónica miraba los papeles del divorcio. Los términos eran tal como Rafael había dicho. Separación quirúrgica. No había pensión compensatoria, ni propiedades compartidas. En las semanas posteriores, apenas había visto a Rafael. Él se comunicaba solo por canales oficiales, tratándola con la misma cortesía profesional que al resto. Los cuchicheos la seguían. La mujer que engañó a un multimillonario sin saber quién era. Un golpe en la puerta. Pamela Strickland entró. La reunión del comité empieza en 10 minutos. El señor Ruiz solicita su plan de operaciones trimestral. Lo llevaré, dijo Verónica secamente. Además, añadió Pamela, el Four Seasons ha llamado. Su estancia termina mañana. Querían saber si va a reservar de nuevo. El recordatorio de que prácticamente no tenía hogar fue otra puñalada. Gracias por recordármelo.
Pamela se detuvo en la puerta. Si me permite un consejo no solicitado, señora Paulson. Señorita Paulson, corrigió Verónica, usando ya su apellido de soltera. Señorita Paulson, entonces. Cualesquiera que sean sus problemas personales con el señor Ruiz, no deje que afecten a su rendimiento. Él no busca razones para despedirla, busca razones para respetarla. Valora la competencia por encima de todo. Es su único camino. Con ese consejo críptico, Pamela se fue. Verónica recogió sus materiales. Si Rafael respetaba la competencia, ella le demostraría lo competente que podía ser. Reconstruiría su reputación y le obligaría a verla como algo más que su exesposa infiel. Era su única oportunidad de salvar algo del naufragio de su vida. Al otro lado de la ciudad, Adrián Castro estaba sentado en su lujoso piso, con una botella de whisky medio vacía, viendo ofertas de trabajo. Todas las puertas se cerraban. El mundo era pequeño y las noticias volaban. Rafael Ruiz lo había puesto en la lista negra sin decir una palabra. Su exmujer ya le había pedido el divorcio. El hambre y la ruina asomaban. Un odio profundo hacia Rafael Ruiz empezó a arder en sus entrañas. Tenía que haber una forma de devolverle el golpe. Sacó su teléfono y escribió a Verónica. Tenemos que hablar. No sobre nosotros, sino sobre cómo hundirlo. Mañana, son las 8 de la tarde, bar del Hotel Rivera. Ven sola. Verónica miró el mensaje de Adrián durante un minuto antes de borrarlo. No quería saber nada de sus planes. Estaba reconstruyendo su vida paso a paso. Para su sorpresa, Rafael había cumplido su palabra. No la boicoteaba. En las reuniones, su opinión era escuchada y considerada. Era un purgatorio extraño. Respeto profesional unido a rechazo personal. En el bar del Hotel Rivera, Adrián esperó. A las 21, tras 4 whiskies, aceptó que Verónica no vendría. Recibió un mensaje. El puesto en Vigo ha sido cubierto. Sus opciones en Pinnacle y filiales están cerradas. Adrián estrelló su vaso contra la pared. La seguridad lo echó a la calle. Mientras caminaba tambaleándose, un plan más oscuro tomó forma. Si no podía herir a Rafael profesionalmente, lo haría de otra manera. Señor, tenemos una situación. La voz de Harold Whitney sonaba tensa por teléfono. Adrián Castro acaba de entrar en el edificio, se ha saltado la seguridad y se dirige a la planta ejecutiva. Las cámaras muestran que lleva algo bajo la chaqueta. Rafael calculó rápido. Alerta a seguridad. Protocolo de cierre total. ¿Dónde está Verónica? En la sala de conferencias de la planta 28. Presentación al equipo de operaciones. Enviad seguridad allí primero, ordenó Rafael, moviéndose ya hacia su ascensor privado. Voy para allá. Las alarmas empezaron a tronar. El ascensor se abrió en medio del caos. Rafael se movió con determinación hacia la sala de conferencias. Dobló la esquina justo cuando Adrián irrumpía en la sala, con los ojos desorbitados. A través de las paredes de cristal, Rafael vio a Verónica y su equipo congelados. Rafael sacó una pistola oculta en su tobillo, una precaución que tomaba desde las primeras amenazas en Quantum, y se acercó con cuidado. Dentro, Adrián gritaba incoherencias, blandiendo un arma que sacó de su chaqueta. Todo esto es por tu culpa. Le gritaba a Verónica. Tú y tu marido lo habéis arruinado todo. Rafael hizo una señal al equipo de seguridad para que mantuvieran posiciones. Necesitaba acercarse. Dominique, por favor, la voz de Verónica era sorprendentemente firme. Baja el arma. ¿Crees que eso arreglará algo? Adrián rió con amargura. Tu marido me lo quitó todo. Trabajo, reputación, futuro. Veamos qué siente él al perder algo que le importa. Yo no le importo, dijo Verónica en voz baja.
Nos estamos divorciando, ¿recuerdas? Herirme a mí no le herirá a él. Adrián dudó. Entonces iré a por él después de acabar contigo. ¿Dónde está? Aquí mismo, dijo Rafael con voz clara, entrando en la sala y apuntando fijamente a Dominique. Déjalos ir, Castro. Esto es entre tú y yo. Adrián se giró, sobresaltado. ¿Crees que puedes aparecer y dar órdenes como si fueras el dueño del mundo? Esta vez no. Adrián hizo amago de disparar, pero Rafael fue más rápido. Un solo disparo resonó en la sala, impactando en el hombro de Dominique. Este cayó al suelo gritando de dolor mientras la seguridad entraba para reducirlo. Rafael evaluó la situación rápidamente. ¿Están todos bien? Los empleados asintieron, mudos. Verónica estaba petrificada, mirando a Rafael como si lo viera por primera vez. Señor Whitney, asegúrese de que el señor Castro reciba atención médica antes de que se lo lleve la policía, instruyó Rafael con calma. Señorita Strickland, coordine apoyo psicológico para quien lo necesite. Mientras se llevaban a Adrián esposado y sangrando, los ojos de Rafael se encontraron con los de Verónica. Gracias, dijo ella simplemente. Rafael asintió una vez y se giró para irse. Tómense el resto del día libre. Reprogramaremos la presentación. El incidente fue portada al día siguiente. El multimillonario Rafael Ruiz detiene a un atacante armado en Dinámica Cúspide. La prensa lo pintó como un héroe. Verónica encontró una nota manuscrita en su despacho. Tu gestión de la situación ayer fue admirable. RR. Fue la primera comunicación personal en semanas. Ese mismo día, Rafael convocó una reunión de la Junta. Para sorpresa de Verónica, la invitó a asistir. Al entrar, él la apartó un momento. Quiero dejarlo claro, dijo en voz baja. No fui a esa sala por ti específicamente. Habría hecho lo mismo por cualquier empleado. Verónica lo miró fijamente. Lo entiendo. Pero gracias de todos modos. Algo brilló en los ojos de él. No era perdón, pero sí un ligero ablandamiento. El proceso de divorcio sigue adelante, añadió. Esto no cambia nada personal entre nosotros. Lo sé. He firmado los papeles. Están con mi abogado. Rafael asintió y ocupó su lugar en la cabecera. El breve momento de conexión se desvaneció, pero Verónica se dio cuenta de que algo había cambiado. Por primera vez, la gente no la miraba con lástima, sino con respeto por haber mantenido la calma ante el peligro. No era la redención, pero era un comienzo. 6 meses después, Dinámica Cúspide celebró su trimestre más rentable. Bajo el mando de Rafael, la empresa se expandió. En ese tiempo, Verónica transformó su departamento, aumentando la eficiencia un 30%. Su equipo la respetaba. El divorcio se había finalizado 3 meses antes sin mucho ruido mediático. Adrián Castro había sido condenado a 7 años de prisión. En la superficie, todo estaba estable. Pero Verónica se sentía a la deriva. Su éxito profesional le parecía vacío sin nadie con quien compartirlo. Seguía pensando en Rafael. En una gala benéfica, lo vio solo en la terraza con un whisky. Se acercó usando un pretexto profesional sobre un contrato. He visto el informe. Buen trabajo, asintió Rafael. El silencio se estiró. Rafael, aventuró ella, han pasado 6 meses. ¿Podemos hablar como personas, no solo como colegas? ¿Un reconocimiento de que hubo 10 años de matrimonio antes del final? Rafael la estudió. ¿Qué quieres que reconozca, Verónica? ¿Que hubo buenos momentos antes de que me traicionaras? ¿Que hubo conexión antes de que decidieras que yo no era suficiente? No es justo. Lo que hice estuvo mal, pero nuestro matrimonio ya tenía problemas. Eras distante, ocultabas tu vida.
Fui selectivo, corrigió Rafael. Porque quería a alguien que me valorara por mí mismo, no por mi patrimonio. Una distinción que resultó ser muy relevante, ¿no crees? Verónica apartó la mirada. Me merezco eso. Pero no te quise por el dinero que no sabía que tenías. Me quisiste hasta que decidiste destruirlo todo por un ascenso. No fue solo el ascenso, admitió ella. Fue sentirme vista, valorada. Adrián me hizo sentir poderosa. Porque te manipuló con halagos vacíos, sentenció Rafael. Eso dice mucho de lo que valoras. Se quedaron en silencio. Tengo una pregunta, dijo Rafael. Si pudieras volver atrás, sabiendo todo, ¿lo volverías a hacer? ¿Traicionarías nuestro matrimonio? No, dijo ella. No porque resultara ser rico, sino porque he aprendido que la integridad importa más que el ascenso. Que la confianza, una vez rota, no se restaura del todo. Rafael asintió imperceptiblemente. Al menos has aprendido algo valioso. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Has aprendido algo? A confiar en mis instintos. Sospeché desde el principio que tu ambición superaría a tu lealtad. Debí hacer caso a mi intuición en lugar de esperar estar equivocado. Es una lección muy triste, susurró Verónica. Es realista. Debo volver dentro. Rafael. Ella le puso la mano en el brazo. Fue el primer contacto físico en meses. Por lo que valga. Lo siento. No solo por las consecuencias, sino por haberte herido. Por romper algo que podría haber sido real. Rafael miró su mano y luego su rostro. Vio el dolor tras su máscara de control. Te creo, Verónica. Pero hay cosas que no se arreglan con una disculpa. Retiró suavemente la mano y volvió a la gala, dejándola sola. 2 semanas después, la llamó a su despacho. Estaba con Nacho y Harold. Quantum Holdings se expande internacionalmente, dijo él cuando se quedaron solos. Abrimos sede europea en Zúrich. Necesito a alguien que dirija las operaciones allí. Te ofrezco el puesto. Vicepresidenta ejecutiva de operaciones en Europa, informando directamente a la Junta. Gran aumento de sueldo y autonomía total. Verónica se quedó atónita. ¿Por qué yo? Porque eres la mejor para el puesto. Tu trabajo ha sido excepcional. Te lo has ganado por mérito. Y no tiene nada que ver con quererte en otro continente. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Aunque eso sea un beneficio secundario, no lo niego. Verónica consideró la oferta. Zúrich. Un nuevo comienzo, lejos de los chismes. ¿Cuándo empezaría? 3 semanas. ¿Y si me niego? Seguirías en tu puesto actual. No es un ultimátum, es una oportunidad. Decídelo según tu futuro. Acepto. Bien. Gina enviará el contrato. Verónica se detuvo en la puerta. ¿Algo de lo nuestro fue real, Rafael? Él levantó la vista. Partes de ello lo fueron. Pero no las suficientes, al parecer. Adiós, Rafael. Adiós, Verónica. Buena suerte en Zúrich. 3 meses después, Rafael miraba Madrid desde su ático con Nacho. Verónica lo está abordando en Zúrich, comentó Nacho. Las operaciones europeas están un 20% por encima de lo previsto. No me sorprende, dijo Rafael. Profesionalmente es excepcional. ¿Alguna duda? ¿Sobre cómo terminó todo? ¿Valió la pena la venganza? Las acciones han subido un 45%. Financieramente, sí. Sabes que no me refiero a eso. Rafael se giró. Me satisface haber visto su cara cuando supo quién era yo, sí. Duermo mejor sabiendo que Adrián Castro está acabado, sí.
Pero la venganza no restaura lo que se rompió. Es justicia, no curación. ¿Y ahora qué? Preguntó Nacho. Ahora me centro en construir algo que no pueda ser traicionado. Algo más grande que las relaciones personales. He pasado demasiado tiempo reaccionando a la traición, es hora de crear un legado. ¿Y Verónica? Si brilla en Zúrich, beneficia a la empresa. El negocio es el negocio, pero personalmente, ese capítulo está cerrado para siempre. Nacho brindó. Por los capítulos cerrados y los nuevos comienzos. Y por las lecciones aprendidas, concluyó Rafael. Rafael Ruiz había perdido una esposa, pero había ganado claridad. Algunos lo llamarían frío, él lo llamaba supervivencia. Y habiendo sobrevivido, ahora prosperaría. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me olvidé el móvil en el restaurante tras una cena con mi hijo. Cuando regresé, el sumiller cerró la puerta con llave y me susurró. Quédese tranquilo. Voy a enseñarle las imágenes de la cámara que hay sobre su mesa, pero prométame que no se va a desmayar. Lo que hizo mi hijo en ese video me dejó de rodillas. Durante 6 meses, mi hijo me había estado envenenando, riéndose mientras yo perdía mis sentidos, planeando robarme un legado de 110 millones de euros. Él pensaba que me estaba muriendo, pero no tenía ni idea de que esto era solo el principio. Lo que hice en los 5 días siguientes lo cambió todo. Me llamo Theo Beaumont, y a mis 66 años, soy el propietario de las bodegas Beaumont en La Rioja Alavesa. Cuando regresé al restaurante Arsac 20 minutos más tarde, la camarera me recibió en la puerta. Elena Basurco, rezaba su placa. Pero en lugar de entregarme el teléfono, cerró la puerta tras de mí. Señor Beaumont, susurró, tiene que ver algo. Sus manos temblaban mientras me guiaba a través del comedor vacío hasta un estrecho almacén. Mi teléfono estaba junto a un monitor de seguridad, olvidado. Elena puso las imágenes de esa noche, sus dedos temblaban sobre el teclado. Podría perder mi trabajo por esto, dijo, pero no puedo callarme. La pantalla mostraba la mesa 12, mi mesa, la cena que había terminado hacía una hora. Permítanme retroceder. Esa misma noche, me costaba saborear un gran reserva de 180 euros. El vino debía ser magnífico, un vino de autor con 96 puntos en la guía Peñín. Pero para mí, era solo líquido. Las notas complejas que debería haber captado eran fantasmas. Papá, tienes un aspecto horrible, dijo Benjamín, inclinándose hacia adelante con una preocupación fingida en su rostro. Mi hijo, de 35 años, era el director comercial de las bodegas Beaumont. Estos mareos están empeorando, añadí. A su lado, Francesca sintió. Mi nuera iba envuelta en seda esmeralda y demasiado oro. El médico me había dicho. Es una degeneración propia de la edad, Theo. Tienes que dar un paso atrás antes de que ocurra algo grave. La habitación se balanceaba cada vez que giraba la cabeza. Llevaba meses perdiendo el sentido del olfato y el del gusto le siguió. Los mareos llegaban en oleadas, imprevisibles y aterradores. A mi edad, quizá tuvieran razón, quizá mi cuerpo se estaba rindiendo. Los papeles de los poderes notariales, dijo Benjamín con suavidad. Fírmalos la semana que viene. Déjame a mí la gestión diaria. Por fin podrás descansar. Había dedicado 40 años a construir esa bodega. 3 generaciones de sangre Beaumont en esa tierra de la Guardia. Pero ya no podía ni catar mis propios vinos. Me había desmayado 2 veces en el último mes. Está bien, dije. Firmaré la semana que viene. El alivio en el rostro de Benjamín debería haberme reconfortado. En su lugar, algo frío se instaló en mi pecho. Terminamos la cena.
Me dejé el móvil sobre la mesa y no me di cuenta hasta que estaba a mitad de camino a casa. Regresé, esperando solo recuperar el aparato. Elena Basurco me dio la verdad en su lugar. En el monitor, vi la repetición de la cena. Me vi levantarme e ir hacia el baño. En el momento en que me di la vuelta, Benjamín se movió, rápido y practicado. Metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño frasco de líquido transparente. Lo destapó con el pulgar y lo vertió en mi copa de vino, la misma de la que bebí al regresar. Francesca lo vio. No lo detuvo. Giró su cuerpo para ocultarlo de la vista y sonrió. Pero eso no fue lo peor. Después de que me sentara y bebiera, tras hacer una mueca por el sabor que apenas podía detectar, Benjamín esperó a que yo mirara hacia otro lado. Entonces, encogió los hombros y dejó que su cabeza se tambaleara, imitando mi temblor. Su rostro se retorció en una parodia cruel de mi confusión, y Francesca se rió. En el video no se oía nada, pero era inconfundible. Mi propio hijo envenenándome, burlándose de mí. Mis rodillas cedieron. Caí al suelo de aquel almacén mientras las manos de Elena me sostenían por los hombros. Lo siento mucho, repetía ella una y otra vez. No sé cómo logré salir de allí. Elena me ayudó a cruzar el aparcamiento mientras yo apretaba el móvil con una mano que no dejaba de temblar. El aire de la noche debería haber olido a jazmín, los jardines de los alrededores eran famosos por ello. Pero yo no olía nada, solo el vacío donde solían estar mis sentidos. No puede conducir así, dijo Elena. ¿Estoy bien? No lo está, su rostro joven se veía firme bajo las luces del parking. ¿Qué va a hacer? Un solo pensamiento quemaba a través de la conmoción. Tenía 5 días. La Junta General de Accionistas era el viernes. Si no hacía nada para la semana que viene, Benjamín lo controlaría todo. Para el mes siguiente, me habrían encerrado en algún piso de la costa mientras mi hijo destruía 40 años de trabajo. Esto termina el viernes, dije. Las palabras me sorprendieron por su firmeza. Había visto a mi hijo envenenarme, le había visto reírse de ello. Cualquier enfermedad que creía tener, cualquier degeneración diagnosticada, era una mentira. Benjamín me había estado envenenando durante meses para debilitarme lo suficiente como para que renunciara a la obra de mi vida. Pero tenía 5 días. 5 días para descubrir qué había usado, por qué lo había hecho y cómo detenerlo. 5 días para salvar todo lo que mi familia había construido durante 3 generaciones. Elena Basurco me apretó el brazo. Dígame cómo puedo ayudar. Aún no tenía una respuesta, pero allí de pie, con la traición fresca como una herida abierta, sabía una cosa con absoluta claridad. Esto terminaría el viernes. El laboratorio de la casa de campo olía a mi padre. A roble, a alcohol de limpieza y a 40 años de trabajo meticuloso destilados en trazas químicas. Era pasada la medianoche cuando abrí la puerta, pero dormir no era una opción. No después de ver a mi propio hijo envenenarme ante la cámara. Las luces fluorescentes zumbaron sobre mi cabeza, iluminando el equipo que mi abuelo había traído de Francia. Probetas de vidrio y serpentines de destilación de cobre, pulidos por el uso de 3 generaciones. Aquella noche necesitaba que me dijeran exactamente cómo me estaba matando Benjamín. Corté con tijeras quirúrgicas la tela manchada de vino de la manga de mi chaqueta y la coloqué en un tubo de ensayo, añadí disolvente, lo sellé y lo agité. La mancha se disolvió en un líquido turbio. Mientras se procesaba, saqué los libros de toxicología que no había abierto desde mis tiempos de posgrado en la Universidad de Davis. Si había veneno en mi organismo, el desglose químico lo revelaría. Todo deja rastro, incluso la traición. El equipo de cromatografía tardó 90 minutos en calentarse y analizar la muestra. Pasé ese tiempo caminando por el laboratorio, con la mente repasando posibilidades. ¿Qué compuesto podía destruir el gusto y el olfato sin matar directamente?
¿Qué haría que un médico diagnosticara una degeneración senil en lugar de un envenenamiento? Cuando por fin salió el informe, tuve mi respuesta. 2 picos químicos, nítidos e inconfundibles. Quelante de zinc, un compuesto que se une al zinc en el torrente sanguíneo y lo elimina a través de los riñones, y un bloqueador de receptores de sulfitos, química industrial utilizada en las pruebas de producción de vino, nunca destinada al consumo humano. Juntos eran brillantes. Malvados, pero brillantes. La deficiencia de zinc destruía el gusto y el olfato, imitando gradualmente el envejecimiento natural. El bloqueador de sulfitos atacaba específicamente los receptores que detectan los compuestos del vino, saboteando el único sentido sobre el que había construido toda mi vida. No estaba perdiendo el paladar por la edad, sino porque Benjamín lo estaba desmantelando sistemáticamente. El descubrimiento más importante. Ambos compuestos eran temporales. Si dejaba de exponerme y me suplementaba con zinc, mis sentidos volverían lenta pero completamente. Benjamín no me quería muerto, me quería roto, confundido, lo suficientemente desesperado como para cederle por escrito todo lo que yo había construido. Salí del laboratorio y fui a la casa principal. Benjamín y Francesca se habían ido a su piso de San Sebastián después de la cena. Mantienen un lugar en la ciudad y visitan la finca 3 o 4 veces por semana. La casa era mía. Empecé por la cocina. Los botes de vitaminas que Benjamín me había dado hacía 3 meses estaban alegremente colocados en el armario. Fuerza de la naturaleza. Fórmula de apoyo de zinc para tu salud, papá. Despegué la etiqueta. Debajo, en un austero color negro y rojo, decía: Vint Global, División de Soluciones Industriales, lote de muestra alfa 7. No eran vitaminas. Era el veneno mismo reempaquetado. En el antiguo dormitorio de Benjamín encontré más viales vacíos en la papelera del baño, cada uno con el mismo logotipo. Propiedad de Vint Global, prohibida su reventa. Alguien se los estaba suministrando. Alguien con acceso a productos químicos industriales y una ausencia total de conciencia. El cajón de su escritorio guardaba la pieza final. Deudas de juego. Recibos de casinos de Biarritz, San Remo y Madrid. Extractos de tarjetas de crédito con adelantos de efectivo rodeados en un rojo desesperado. 2,8 millones de euros. Fecha de pago en 90 días, 3 meses, el mismo plazo que mis síntomas. Si yo firmaba la semana que viene, Benjamín controlaría una bodega valorada en 110 millones de euros. Más que suficiente para limpiar sus deudas. Más que suficiente para justificar la destrucción de su padre en el proceso. Me senté en el viejo escritorio de mi padre, rodeado de pruebas. Detrás de mí, la fotografía de Catherine sonreía desde su estante, su rostro alegre congelado hace 20 años en esta misma habitación. No podía afrontar esto solo. Benjamín tenía un socio. Alguien en Vint Global que le había proporcionado los compuestos y le había ayudado a planearlo. Necesitaba la ayuda de alguien en quien confiara absolutamente. Busqué en mi teléfono el número de Martín Castro. Respondió al segundo tono con voz ronca. Teo. Son las 3 de la mañana. Necesito que vengas a la finca, dije. Ahora. Y Martín. No se lo digas a nadie. Silencio. Luego. Estaré allí en 20 minutos. Colgué y miré los viales alineados en mi escritorio. Vint Global. Para el viernes sabría quiénes eran, y ellos aprenderían lo que pasa cuando vas a por un Beaumont. El sábado por la mañana, hice la llamada que pondría todo en movimiento. Mi voz temblaba, no por debilidad, sino por el esfuerzo de parecer vulnerable. Benjamín, no puedo esperar hasta la semana que viene. Ven hoy, trae los papeles. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Papá. ¿Estás seguro? Suenas. Comenzó él, con cautela.
Me he despertado y no podía ni oler el café, dejé que mi voz se quebrara. Nada. Ni rastro de amargor. Todo se ha ido, hijo. Escuché una conversación amortiguada de su lado. Cuando Benjamín volvió al teléfono, su voz era suave, con una excitación apenas contenida. Estaremos allí a las 2. Gracias, papá. Hice que mis palabras sonaran a rendición. Solo quiero que esto acabe. Llegó puntualmente a las 2 con Francesca y una caja de una pastelería fina de Logroño. Los documentos del poder notarial estaban impecables dentro de una carpeta de cuero. Los recibí en bata de baño, dejando que mi mano temblara visiblemente al apoyarme en el marco de la puerta. Los ojos de Benjamín brillaron. Papá, tienes un aspecto terrible. Me siento fatal, respondí mientras caminaba arrastrando los pies hacia el salón. ¿Qué es ese olor? Algo se quema. Francesca dejó la caja sobre la mesa de centro. Es tarta de chocolate, Teo. Tu favorita. Me incliné sobre ella y retrocedí bruscamente. Eso no es chocolate. Huele a neumático quemado, a productos químicos. ¿Estáis intentando envenenarme? La mano de Benjamín buscó mi hombro con una firmeza hipócrita. Papá, tu nariz está confundida. Firmemos esto para que puedas descansar de una vez. Extendió los documentos sobre la mesa. Un poder notarial general en papel color crema con el sello de su abogado en la parte inferior. Mi nombre esperaba una firma. Alargué la mano hacia el bolígrafo, fingí buscar mis gafas de lectura y las tiré al suelo. Al intentar incorporarme, mi codo golpeó la jarra de agua de cristal. El cristal chocó contra la caoba. El agua inundó los documentos, la tinta empezó a correrse y el sello a disolverse. Benjamín se lanzó hacia adelante, pero fue demasiado tarde. El poder notarial estaba arruinado. Lo siento, dije con voz trémula. Mis manos ya no funcionan. Él se quedó de pie sujetando el papel empapado, con el rostro pasando por una transición de rabia contenida a una paciencia forzada. No pasa nada, dijo entre dientes. Imprimiremos unos nuevos el lunes. No. En la oficina, el viernes. Lo miré con los ojos nublados por una fingida confusión. En la Junta General de Accionistas, con todos presentes. Si voy a renunciar a 40 años de mi vida, quiero testigos para que todos sepan que fue mi elección. Benjamín miró a Francesca. Ella asintió levemente. Los testigos harían que fuera más difícil impugnar el documento más tarde. Está bien, papá. El viernes en la Junta. Se marcharon poco después. Vigilé cómo su coche desaparecía por el camino de entrada y luego esperé a que oscureciera. Martín llegó pasadas las 11, aparcando detrás del viejo granero. Nos reunimos bajo el gran roble en el límite este de la propiedad, el mismo árbol donde mi padre me enseñó a podar las vides hace 50 años. ¿De qué se trata todo esto? La voz de Martín estaba cargada de preocupación. Le entregué uno de los viales. Mi hijo me está envenenando, sentencié. Esto es lo que está usando. Martín sostuvo el frasco bajo la luz de la luna y luego me miró. No dudó. No preguntó si estaba seguro. ¿Qué necesitas? Preguntó simplemente. La colección histórica de la bodega. Todas las botellas. Tienen que ser trasladadas antes del viernes. ¿Trasladarlas a dónde? A cualquier lugar donde Benjamín no pueda encontrarlas. Planea destruirlas, mantuve mi voz firme. Necesito que hayan desaparecido para el jueves por la noche. Martín se quedó en silencio un momento. Luego me apretó el hombro con fuerza. El vino estará a salvo, viejo amigo. Te lo juro. No preguntó por qué. 35 años juntos significaban confianza sin explicaciones, pero vi la comprensión en sus ojos. Sabía que lo que le pedía podía costarle todo si fallábamos.
El jueves por la noche, repetí. Martina sintió y desapareció en la oscuridad. Me quedé solo bajo el roble, mirando hacia la casa donde mi hijo había intentado robarme la vida. Faltaban 4 días para el viernes. El final de la partida había comenzado. Durante 4 días, interpreté el papel del patriarca moribundo. Arrastraba los pies cuando me vigilaban, fingía torpeza con las copas de vino y dejaba que vieran exactamente lo que querían ver. Pero a solas en el laboratorio, me estaba curando. Bebía soluciones ricas en zinc 3 veces al día y me desintoxicaba con carbón activado y cardo mariano. Para el lunes, ya podía notar el amargor en mi café. El martes, las barricas de roble de la bodega volvieron a oler a roble, no a nada. Lo mantuve oculto. Cuando Benjamín me visitaba, y lo hacía a menudo, rodeándome como un buitre a la espera de la muerte, yo me aseguraba de entrecerrar los ojos ante etiquetas que podía leer perfectamente y olía el vino solo para declarar que no tenía aroma. Él se volvió confiado, descuidado. El miércoles por la tarde, me senté en el salón fingiendo una cabezada mientras Benjamín paseaba por el jardín con el teléfono pegado a la oreja. Pensaba que las puertas acristaladas estaban cerradas, pero yo las había dejado abiertas 1 centímetro. Su voz llegaba con total claridad. El viernes por la noche entran los camiones cisterna, decía. Tendremos cuadrillas trabajando todo el fin de semana. Vaciarlo todo. Cada barril, cada botella. Hubo un silencio mientras escuchaba. Me da igual lo que valga en una subasta, su voz se volvió cortante. Necesito liquidez inmediata. El casino no va a esperar. Procesadlo todo como base industrial. Nadie tiene por qué saber que estamos tirando 30 millones de euros en vino de colección por el desagüe. Mis manos se tensaron en el reposabrazos. Sí, el viejo firma el viernes por la mañana, continuó. Después de eso, la finca es mía. Cambiaremos la marca antes de final de mes. Vuestra línea fresca y limpia estará en los estantes para Navidad. Créeme, Theo Beaumont no sabrá que le ha golpeado. Para cuando se dé cuenta de lo que estamos haciendo, estará demasiado senil para detenerlo. La llamada terminó. Benjamín volvió a entrar, me vio dormido en el sillón y sonrió. Más tarde esa noche, mientras Benjamín se duchaba arriba, fui a su habitación. Su maletín estaba sobre la cama, sin cerrar, arrogante o estúpido, tal vez ambas cosas. Dentro encontré la propuesta del cambio de marca. La primera página mostraba mi logotipo, la elegante letra B entrelazada con vides que mi abuelo diseñó en 1952, tachada con una gran X roja. La siguiente página me revolvió el estómago. Un nuevo logo en naranja y verde chillón, con una fuente tosca que gritaba. Beaumont Fresh and Clean. Debajo, los prototipos del producto. Mis botellas de cristal soplado a mano, recipientes que una vez albergaron la esencia de La Rioja, ahora llenos de un líquido azul neón. Las etiquetas decían: limpiador multiusos para baños, gel potente para el inodoro, desatascador de tuberías de máxima potencia, el aroma de la limpieza por Beaumont. Estaban convirtiendo 3 generaciones de artesanía en productos químicos para el váter. Mi nombre, la memoria de Catherine, el legado de mi padre. Todo reducido a anuncios de desinfectantes. Recordé la foto de Catherine en el laboratorio, su cara sonriente mientras me ayudaba a mezclar la cosecha de 1998. Esta es especial, Theo, me dijo entonces. La gente recordará este vino mucho después de que nos hayamos ido. Ahora lo recordarían como desatascador. Cerré el maletín con las manos firmes a pesar de la rabia que me quemaba por dentro. Benjamín quería tirar el trabajo de mi vida por el sumidero. El jueves por la noche vendrían los camiones. Él aún no lo sabía, pero su preciada colección, cada botella que planeaba destruir, iba a desaparecer. Yo me encargaría de ello. Y el viernes por la mañana, cuando descubriera lo que había hecho,
cuando estuviera en esas bodegas vacías rodeado de nada más que su propia codicia, yo estaría allí para ver su rostro. Mis 4 días de hacerme el débil casi habían terminado. El jueves por la noche recuperaríamos lo que era mío. Las bodegas siempre se habían sentido como una catedral, con muros de piedra tan gruesos como siglos de historia y un aire fresco y quieto, perfumado con roble tomillo. Aquella noche, sin embargo, parecía una cámara acorazada que estábamos robando, con la diferencia de que les estábamos robando a unos ladrones. A las 11 en punto, el camión refrigerado de Martín retrocedió hasta la entrada de la bodega con los faros apagados. 3 trabajadores del viñedo bajaron con rostros sombríos. Nadie pronunció una palabra. Trabajamos en silencio, con el tintineo del cristal y las botellas deslizándose con cuidado de sus estantes de madera. 40 años de mi vida estaban alineados en esas paredes de piedra. Cada cosecha era un recuerdo atrapado en vidrio. El 1974 que Catherine y yo elaboramos durante nuestro verano de luna de miel. El 1982 que ganó el oro en el concurso internacional de París. El 1998 que la crítica seguía llamando mi obra maestra definitiva. Y el 1987, el año del nacimiento de Benjamín. Había elaborado 20 cajas de aquella cosecha y guardado cada botella. Se suponía que se abrirían en momentos clave. El día de su boda, el nacimiento de su primer hijo, la tarde en que asumiera el mando de la bodega con orgullo en lugar de veneno. Celebraciones que ahora nunca ocurrirían. Saqué una botella de su hueco en el estante. La etiqueta había amarillado ligeramente tras 37 años y el sello de cera estaba agrietado por el tiempo. En su interior, el vino había madurado pacientemente, esperando un momento digno de él. Hice esto cuando él nació, dije en voz baja. Martín se había acercado a mi lado. Lo guardé para el día en que se lo ganara. Martín miró la botella y luego a mí. Su rostro curtido estaba triste pero firme. Guárdalo para alguien que se lo merezca, respondió. Asentí y la coloqué con cuidado en la caja de madera acolchada. Alguien bebería este vino algún día, alguien que entendiera lo que significaba construir algo lentamente, con paciencia y amor. Simplemente no sería mi hijo. La cuadrilla trabajó durante toda la noche con un silencio metódico. Cada botella fue catalogada, envuelta en papel protector y cargada en camiones con control de temperatura. Las reservas de los años 50 que mi padre hizo con sus propias manos. Las cosechas de los 60 que establecieron la reputación de los Beaumont, las mezclas experimentales que había estado envejeciendo en roble húngaro esperando su pleno potencial. Las reemplazamos todas por señuelos. Botellas llenas de agua teñida de rojo con colorante alimentario, aromatizadas con una esencia de vino sintética y barata que Martín había conseguido en un almacén de suministros para hostelería. Con la tenue iluminación de la bodega, parecían auténticas. De cerca, no valían absolutamente nada, tal como habían resultado ser las promesas de Benjamín. A las 5 de la mañana, el último camión se alejó en la gris oscuridad antes del amanecer. Las bodegas se veían exactamente igual, con las botellas brillando en sus estantes, pero cada una de ellas era ahora una mentira cuidadosamente elaborada. Cerré la pesada puerta con llave y regresé a la casa principal, donde logré dormir 2 horas de sueño inquieto en el sofá de mi despacho. Cuando desperté, el sol salía sobre el viñedo. Me duché y me vestí, no con la Rebeca que Benjamín esperaba, sino con mi traje de lana marengo, el mismo que usé para enterrar a Catherine hace 10 años. Hoy enterraría algo más. La junta comenzaba a las 9. Bebí café, ahora podía saborearlo de verdad, amargo y real, y me miré al espejo. Ojos claros, manos firmes. Benjamín pensaba que ya había ganado, pero estaba a punto de aprender lo que ocurría cuando te enfrentabas a un Beaumont. La sala de juntas de las bodegas Beaumont estaba cargada de una tensión eléctrica. Benjamín estaba sentado a la cabecera de la mesa de caoba, flanqueado por 2 abogados con trajes grises y expresiones de acero. Francesca estaba en una esquina,
revisando su reloj de pulsera Cartier cada 30 segundos. Cuando entré, Benjamín se puso en pie, forzando una sonrisa de compasión. «Papá, qué alegría verte con ánimos», dijo, extendiendo los documentos. «Firmemos esto rápido para que puedas volver a descansar. Ya sabes, el notario tiene prisa». Me senté lentamente. Miré a los miembros de la junta, hombres y mujeres que habían trabajado conmigo durante décadas. Todos bajaron la mirada, confundidos por mi aparente fragilidad. Antes de firmar, dije, y mi voz sonó profunda, sin el temblor de los días anteriores, quiero hacer un brindis. Por el futuro de Beaumont. Benjamín parpadeó, sorprendido. «Papá, no estás en condiciones de beber». «Es solo un sorbo, hijo. Una última catá antes de retirarme». «Traed la botella que dejamos ayer en la oficina». «La cosecha de tu nacimiento». Benjamín asintió a Francesca, con una mirada triunfal. Ella trajo la botella y sirvió el líquido en 2 copas de cristal de Bohemia. Benjamín levantó la suya. «Por el legado», dijo él. Bebí. El sabor era espantoso. Agua con colorante y aroma sintético. Benjamín también bebió, pero su rostro no cambió. Estaba tan desconectado del producto, tan obsesionado con el dinero, que ni siquiera notó que estaba bebiendo basura. «Sabe a victoria, ¿verdad, Benjamín?», pregunté suavemente. «Es excelente, papá». «Como siempre». Dejé la copa sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera fue como un disparo. «Mientes. Este vino es agua sucia. Lo sé porque yo mismo vacié las bodegas anoche». El silencio que siguió fue absoluto. Benjamín se quedó helado, con la copa a medio camino de la mesa. «¿De qué estás hablando?», tartamudeó. «Sé lo de Vin Global. Sé lo del limpiador de baños». Me puse en pie, y esta vez mi presencia llenó la sala. «Sé que me has estado envenenando con quelantes de zinc para robarme la empresa y pagar tus deudas de juego en Biarritz». Francesca palideció. Los abogados de Benjamín empezaron a recoger sus papeles frenéticamente. «¿Estás loco?», gritó Benjamín, perdiendo los estribos. «Estás senil. Llamad a un médico». «No será necesario», dije, sacando mi móvil. Elena Basurco, del restaurante Arsac, ha entregado las grabaciones de seguridad a la Guardia Civil. Y Martín Castro ha testificado sobre el traslado del inventario real. No tienes nada, Benjamín. Ni el vino, ni la empresa, ni mi perdón. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. No eran médicos. Eran 2 agentes de la Guardia Civil. Benjamín intentó balbucear una defensa, pero cuando vio el informe del laboratorio forense sobre la mesa, se desplomó en su silla. Su imperio de papel y veneno se había desmoronado en 5 minutos. Mientras se lo llevaban, ni siquiera pude mirarlo a los ojos. No sentía odio, solo una profunda y gélida tristeza. Meses después, sentado en el porche de la finca, miro hacia los viñedos. Las cepas están brotando de nuevo, estirándose hacia la luz, haciendo lo que deben hacer. Mis sentidos han vuelto por completo, el aire huele a tierra mojada y a esperanza. Mi historia es una de esas crónicas de abuelos que dejan un regusto agridulce. No seáis como yo. No dediquéis 40 años a construir un imperio de 110 millones de euros para daros cuenta de que el veneno más mortal se sirve en vuestra propia mesa. Mi lección fue dolorosa. Nunca confundáis la sangre compartida con los valores compartidos. Dios me dio el paladar para crear vinos de clase mundial, pero mi propia ceguera casi permite que mi hijo convirtiera ese don en desinfectante para váteres. Si no fuera por la valentía de Elena Basurco, habría terminado mis días pudriéndome en un apartamento solitario, despojado de mi dignidad. No esperéis a perder los sentidos para notar el hedor de la codicia a vuestro alrededor.
La vida acabará siendo una de esas historias que se cuentan a la siguiente generación. Aseguraos de que la vuestra sea una historia de resiliencia y no una tragedia de confianza mal depositada. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.